El tema no es reducir la carga fiscal. La carga fiscal en realidad es bastante sencillo de reducir. Obviamente dependiendo de los riesgos que queremos adquirir o de hasta dónde queremos llegar con esos riesgos. Lo que debemos de entender es que el SAT a través de los años ha ido cerrando la pinza, ¿no? Ha ido cerrando la pinza del control, de la fiscalización, y además de cerrar la pinza lo ha hecho cada vez más barato. Cada vez al SAT le cuesta menos la fiscalización, cada vez le cuesta mucho menos. Todo empezó con la reforma electrónica, cuando salieron las facturas digitales, la contabilidad electrónica, toda esa reforma electrónica que hasta la fecha ya viene el CFDI 4.0, entonces cada vez van cerrando más la reforma electrónica. La reforma más contundente fue la de 2014, que fue cuando se establecieron las operaciones simuladas, las listas negras del 69B. Después se reformó el Código Fiscal y metieron allí el artículo 5A, que habla acerca de la razón de negocios, que es el artículo más absurdo que existe, ¿no? Porque habla que todo lo que cuando el SAT descubre una estrategia, tiene que tener razón de negocios, y dice que la razón de negocios es que el beneficio económico sea mayor que el fiscal. Yo creo que todavía los tribunales y los órganos jurisdiccionales tienen mucho que decir acerca de la razón de negocios, muchísimo que decir acerca de la razón de negocios, porque no es muy claro. Y para la reforma 2022, incluso para la reestructura de empresas, ya se tiene que tener razón de negocio. O sea, si me quiero fusionar, debe de haber razón de negocio. Si me quiero hacer una escisión, debe haber razón de negocios. En el 2020, la reforma penal fiscal fue algo que le puso mucha presión también a la fiscalización. Ya la Corte dijo que es inconstitucional la prisión preventiva oficiosa en delitos fiscales. Y da muchas razones, ¿no? Muchas razones sobre todo de derechos humanos y de los convenios que hemos firmado con la Corte Interamericana, toda la convencionalidad de derechos humanos que México ha firmado con los organismos internacionales. Si por ahí quieren ver, el criterio es muy interesante. El razonamiento que hizo la Corte para determinar que es inconstitucional la prisión preventiva oficiosa. Pero eso no quiere decir que no sea penal, eso no quiere decir que no puedan declararte culpable por un tema penal fiscal. Después vienen los esquemas reportables. Lo más relevante de esquemas reportables, más allá de si un esquema lo tenemos que reportar o no, es que pues ya se habla del beneficiario final, ¿no? O sea, de cualquier estructura que se haga para impuestos, lo que el SAT ya busca es quién fue el beneficiario final de esa estructura. Lo que siempre dijimos a través de muchos años, lo que dijimos a través de muchos años y de mucho tiempo, ¿verdad? Es el día que el SAT empiece a seguir el dinero, esto va a ser otro cantar, y eso es lo que pasa en realidad con los esquemas reportables. En el 2021 vino lo de los servicios especializados. No fue una reforma laboral, eso es una mentira, fue una reforma completamente administrativa, y fue una reforma, como dimos una conferencia en su momento, en contra del outsourcing. Más que una reforma de outsourcing, en contra del outsourcing, y andábamos locos, ¿verdad?, en este año, con todo esto de si nos damos de alta en el REPSE, si no, algo que siempre dije. El gran problema es que contadores, a veces también abogados y empresarios, solo vemos dos tipos de operaciones: o de compraventa o de prestación de servicios, sin saber que hay por lo menos 27 contratos diferentes que están en la ley, más los atípicos, más muchos contratos que no son precisamente prestación de servicios, pero que pueden
pueden funcionar como tal. Por ejemplo, el contrato de suministro es una prestación de servicios en donde suministramos un bien a una empresa. Y así, varios contratos que podemos implementar, y no solamente servicios o compraventa, ¿no? Luego sale el subsecretario del Trabajo, que creo que tiene un retraso mental severo, y dijo que el tema del REPS es si el prestador de servicios está bajo techo, ¿no? del que recibe el servicio. Y eso es un absurdo, porque puede estar bajo techo, sin embargo, no necesariamente depende de él. Pero todavía hay mucho que juzgar, o mucho que se tenga que llevar en este tema. Pero, ¿cuál es el tema? Perdón, y nada más para cerrar, la reforma de la carta aporte. Entonces, fíjense. Primero, hay operaciones simuladas. Luego, las operaciones que hacemos deben traer razón de negocio. Segundo, oye, cuidado, si te portas mal, puede ser que te lleve a la cárcel. Me tienes que reportar si hay un esquema. Si a alguien se le ocurre comprar una factura, ¿verdad? Que eso no pasa en México, creo que pasa en Finlandia. El SAT va a empezar a ver, oye, es un servicio especializado, fue un outsourcing, ¿cómo te lo prestaron? ¿Estuvieron aquí? ¿Esa empresa debió de estar dada de alta en el REPS o no? Y van a empezar a cuestionar eso. Oye, es que me vendieron bienes. Ah, sí. La carta aporte, el flete. O sea, ya no es nada más el facturero que emita una factura, tú se la pagas, te devuelve por atrás de la tienda el dinero. No, ya es cada día más. O sea, todo esto es cerrar la pinza, ¿verdad? De tener control, y todo esto se fiscaliza de manera muy barata, porque con todo lo electrónico ya prácticamente las auditorías ya son electrónicas, pero son muy rápidas y rápidamente tienen tienen cálculos de riesgo para saber en dónde puede estar sucediendo. El SAT ya cubrió todos los frentes, ¿verdad? El SAT puede seguir una operación hasta el beneficiario final. Razón de negocios, aunque creo yo que todavía hay mucho que hablar, va a ser el tema relevante en los próximos años. El objetivo, y no nos perdamos, es una mayor y más eficiente recaudación. Mucho más recaudación y mejor recaudación. Este gobierno dijo que no iba a aumentar los impuestos. No lo necesitó. Simplemente contrajo las deducciones, ¿sí? Limitó más las deducciones y apretó la recaudación. ¿Okay? El objetivo es nadie fuera del radar. Y lo que yo creo es que el papel morirá eventualmente. A partir del 2020 yo observé como muchas personas que de alguna manera compraban consuetudinariamente o a veces facturas, pues sí, lo dejaron de hacer, muchos lo dejaron de hacer, muchos entraron en miedo. Hay amigos que me dicen que esto ha crecido incluso en estos días, no sé, pero yo creo que eventualmente morirá conforme el SAT vaya siendo más eficiente la recaudación. ¿Qué es la liquidez fiscal o el control de utilidades? Esto es algo eventualmente técnico, ¿no? Es reducir el pago de impuestos en virtud de ponernos en un supuesto legal diferente y con esto aumentar nuestro flujo de efectivo. O sea, el impuesto se causa porque entramos en ciertos supuestos. ¿Okay? Yo entro en ciertos supuestos, pero si percibo un ingreso, entonces es un supuesto, ¿verdad?, que dice la ley para el cual yo causar un impuesto o pagar un impuesto. Entonces es reducir el pago poniéndonos en un supuesto legal diferente. El tema es que al SAT no le gusta esto. Si yo me pongo en un supuesto legal diferente, viene una auditoría y se ponen muy flamencos porque no te hagas, es que en realidad lo que tú estás... Esa fue en realidad la reforma de razón de negocios.
el incluir el artículo 5A del Código Fiscal de la Federación. Eso no quiere decir que toda la doctrina española y argentina y la doctrina fiscal, que los españoles y los argentinos son los más avanzados en esto, todos hablan de esa posibilidad de que yo como contribuyente entre en algo que internacionalmente se llama economía de opción. Si yo tengo una forma de hacer el negocio que me cuesta tanto de impuestos y la puedo hacer de otra forma que me cueste menos en impuestos, es completamente mi derecho a hacerlo. Y eso es lo que se llama economía de opción. En la doctrina así se llama. En México diríamos es buscar la liquidez fiscal o buscar estrategias para bajar impuestos. Pero eso es un derecho completamente mío, ¿no? Y el objetivo es no pagar un impuesto. Ese es el primer objetivo de la economía de opción o de la estrategia, no pagar un impuesto. El segundo objetivo es pagarlo después. El otro es bajar de tasa o dividir la tasa, es pagar barato, ¿sí? Y en persona física igual bajar de tasa, o sea, buscar bajar la tasa o pagarlo o no pagar un impuesto, pagarlo después, o pagar barato o bajar de tasa. Entonces, esos son los objetivos de la estrategia fiscal. Y este es un tema de visión, porque ¿qué ha hecho la factura en los negocios? Ese es el gran problema de lo que ha hecho. Que en años anteriores era algo completamente sencillo, ¿no? O sea, alguien pedía una factura, le hablaba a su facturador de confianza, oye, mándame una factura por tanto, la mandaba, la pagaba y a las 24, 48 horas el dinero regresaba de alguna manera. De alguna manera regresaba. Era muy fácil. Entonces, ahora, ¿verdad? Esto se ha complicado un poco más. Lo que ahora sí debemos de tener es quitarnos el pensamiento disyuntivo, ¿no? Es lo que nos limita. O esta opción o esta opción. Hay varias opciones. Los impuestos ya son un tema de análisis financiero. Generalmente los impuestos no hacemos análisis financiero con los impuestos. Esto de la factura, pues quitaba el impuesto y a veces yo le decía a un cliente en alguna ocasión, oye, yo puedo diferirte el impuesto, yo puedo hacer que difieras el impuesto hasta 3 años. Hay una estrategia y podemos diferir el impuesto 3 años. Después de 3 años lo vas a pagar. No, yo no. Me dijo, no, yo no quiero eso, yo no quiero, yo lo que quiero es no pagarlo. Le digo, piensa lo que puedes hacer con ese dinero en 3 años. Y en 3 años lo pagas, sin recargo, sin actualización, o sea, no, sin castigo. Es hacer un diferimiento por 3 años. Eso es lo que debemos hacer hoy. La percepción del riesgo es... yo siempre le digo a mis clientes, para que aumente tu percepción del riesgo, ¿tienes que vivirlo o prefieres percibirlo desde antes para hacer algo en consecuencia? Porque el gran tema es que no está pasando nada. No, el SAT no está haciendo nada. Nadie está... Bueno, eso es lo que tú ves en tu mundo, ¿no? En lo que te rodea. Eso no quiere decir que no estén haciendo nada. Y la percepción de complejidad que ahorita les decía, ¿no? Pues es más fácil, mucho más fácil, la factura, ¿no? Entonces, esto es lo que debemos de entender. Hay una nueva realidad. Hay que dejar los esquemas ilegales porque van a traer problemas. Pensar en términos de alternativas, en algunos casos más complejas. O sea, hay alternativas algunas veces más complejas. Hay que entender que el IVA no es parte del flujo. Mientras vivamos, yo tengo todavía un cliente que cuando él dijo, me quiero regularizar, ¿no? Entonces, cuando hicimos todo el análisis, le dije, es que, ¿sabes qué? Ya quita el IVA de tu flujo. Me dijo, no, es que si quito el IVA de mi flujo no vivo. No soy rentable. ¿Qué me recomiendas? Le dije, una de dos, o buscamos que en 1 año o 2 años, mientras nos corremos el riesgo, puedas hacer tu negocio rentable de tal manera que no vivas ya del IVA, o cambia de modelo de negocio, que es lo siguiente, nuevos modelos de negocio, ¿no?
Se vino el tiempo del control administrativo y cumplimiento, o compliance, como le quieran decir. Es tiempo de un control administrativo más férreo en las empresas y de un cumplimiento más estricto. A veces me sorprende cuando hago diagnósticos en algunas empresas. Yo pido 30 y algo de puntos para hacer un diagnóstico y me da no sé qué pensar que algunas empresas tardan hasta 2 meses en entregármelo. Y el tema es que esos puntos que yo pido te los pediría el SAT en cualquier revisión y tendrías que entregárselos en 6 días. Entonces sí hay un tema ahí que a veces hay que entender. Y el último es: el patrimonio está en alto riesgo, pero esto nadie lo está viendo. El patrimonio tanto de la empresa como del empresario están en alto riesgo. Lanzamos una conferencia de blindaje patrimonial para blindar el patrimonio empresarial y no, a muy poca gente le interesa el tema patrimonial. Y es el tema del futuro. O sea, el tema del futuro ya no va a ser la empresa ni los impuestos de la empresa. El tema del futuro es el patrimonio y la protección patrimonial, por cómo van las cosas, por cómo va el tema. Así es que esto es algo que debemos de tomar en cuenta. Y aquí hay algunas alternativas que nosotros estamos proponiendo, entre muchas otras. Estas son las más... obviamente tenemos alternativas para casos concretos, ¿verdad? Pero el nuevo régimen simplificado de confianza, alias RECICO, que ya se aprobó, que ya está en ley, contiene, desde mi punto de vista, 3 errores garrafales. Cometieron 3 errores garrafales. Bueno, 2 errores garrafales y un tema que hay que tomar en cuenta. No es tanto un error. Estos errores, el gran problema es que estos errores los cometió el SAT en el pasado. Okay. El primer error es que no modificaron el artículo 27, fracción octava. ¿Qué dice el artículo 27, fracción octava? Dice que cuando tú haces operaciones con personas físicas, con sociedades civiles y asociaciones civiles, y no recuerdo con qué otras, tú no lo puedes deducir con la factura, sino que tú lo deduces hasta que haces el pago. ¿Okay? Vicente Fox, en su sexenio, él emitió una nueva ley del impuesto sobre la renta, y cuando él, a principios de los 2000, y cometió este mismo error, y no puso que cuando se dedujeran facturas de sociedades o asociaciones civiles, era al pago, y las sociedades de asociaciones civiles acumulaban cuando cobraban. Entonces, ¿qué hicimos en ese año? Pues con asociaciones civiles facturábamos a empresas, ¿verdad? Ellas deducían, y como no pagaban, ¿verdad?, la sociedad civil no lo acumulaba, pues porque no tenía el pago. Y así, ya después esa deuda se vendía, se litigaba, ya después hacíamos malabares y medios y la matábamos, pero nunca había pago, nunca había. Y en el contrato que hacíamos, la exigibilidad la íbamos pateando, porque el problema es la exigibilidad, ¿no? Entonces la exigibilidad la íbamos pateando, y entonces, bueno, cometieron el mismo error ahora. No sé si lo van a corregir después, no sé, seguramente en la reforma del siguiente año lo van a corregir, pero resulta que el RECICO acumula lo cobrado, pero quien recibe facturas del RECICO las puede deducir sin haberlas pagado. Entonces, ese fue un error garrafal. No sé si lo van a corregir en miscelánea, no creo que lo puedan corregir en miscelánea. Pero bueno, ahí está ese error. Entonces, obviamente siguen vigentes las estrategias de intangibles. Las estrategias de intangibles. Esto es, intangibles son patentes, marcas, derechos de autor, todos esos intangibles que todas las empresas tienen. Todas las empresas tienen. Pero ¿qué hay que hacer para darles valor dentro de la empresa? Había una estrategia por ahí que lo único que hacían era, le hacen un avalúo, lo cargaban a un activo diferido y lo abonaban a un
a una actualización de activo, y entonces lo empezaban a deducir. Es claro que esa estrategia no funcionó, porque incluso quienes la hicieron se metieron en algunos problemas. El SAT empezó a vigilarla mucho. Pero lo que sí podemos es, imagínense, que a ti te vende una sociedad anónima que está en el régimen simplificado, de confianza, ¿verdad? Te vende la marca, ¿ok? Te vende la marca, te la factura incluso, pero no te la cobra. Tú la puedes deducir y yo como reciclo no la acumulo. ¿Por qué? Porque yo acumulo al pago y tú no tienes que pagarla para deducirla. Entonces, ya alguien me dirá, oye, pero si la marca vale más de 35 millones, ese es el segundo error que cometió. La reforma dice que si tú estás en reciclo, y haz de cuenta, hoy en 2021, rebasas los 35 millones, te pasas al régimen general hasta el siguiente año. Ese es otro error que ya lo habían cometido. No sé si alguien recuerda el REPECO, régimen de pequeño contribuyente. Eran ingresos de 2 millones y se pagaba el 2%. 2 millones o 3 millones, no me acuerdo, y se pagaba el 2%. Pero decía la ley, que si tú rebasabas los 2 millones, ¿ok? Si tú rebasabas los 2 millones, te pasabas al régimen general de personas físicas con actividad empresarial hasta el siguiente año. Entonces, ¿qué hicimos durante ese tiempo? Bueno, yo me daba de alta como REPECO, facturaba 40 millones, pagaba el 2%, o 50 millones, o los millones que fueran, pagaba el 2%, y sí, el siguiente año ya me pasaba al régimen general, pero mientras este año pagaba el 2%. Porque rebasé, porque no me hacían irme al régimen general en cuanto cruzara los ingresos. Bueno, el mismo error cometieron con los reciclos. Entonces, tú facturas 100 millones si quieres en los intangibles, sigues en el reciclo y tú te pasas al régimen general hasta el siguiente año, pero esa factura que tú emitiste ya quedó en el año. Y ya después ves cómo matamos esa deuda, que hay muchas maneras de matarla. Entonces, en intangibles, ¿verdad? Es donde podemos usar el reciclo. También lo podemos usar para el próximo año para regularizar, pensando en esto que les estoy diciendo, para regularizar inversiones, para regularizar inventarios. Durante muchos años, ¿verdad? Hubo personas que siguieron una estrategia de ajustar su utilidad fiscal, nada más moviendo entre costo de ventas y almacén, ¿no? O sea, pasaban más al costo de ventas y ahí tienen faltantes de almacén o tienen excedentes de almacén que los tienen en libros, pero no lo tienen en físico. Entonces, a través de un reciclo podemos mover, ¿verdad? Actualizar inversiones, porque además el reciclo en ciertas inversiones, que es lo que le digo que fue lo que hicieron, tienen una deducción mayor que el régimen general. Entonces, hay algunas inversiones hechas a través de reciclo que podemos deducir más rápido a través de reciclo. También el manejo de inventarios. Como reciclo deduce compras, no deduce costo de ventas. Entonces, si nosotros hacemos un reciclo, una persona moral, o sea, esto es porque están obligadas. Antes de 35 millones las personas morales están obligadas, pero si abrimos un régimen de simplificado de confianza y con ese manejamos los inventarios, ¿verdad? Hacemos como un controlador de inventarios, como un almacén de inventarios, pues podemos tener deducciones en las empresas generadoras de ingreso, pues deducciones más importantes por este tema, ¿no? Recuerden que las empresas que generan,
las empresas del régimen general deducen costo de ventas. Entonces ahí tienen un problema. Aquí se deduce las compras y nada más hay que hacerlos operar. ¿Ok? Un lugar hacia donde nadie ha volteado todavía, bueno, han dejado de voltear la empresa integradora. Este es un tipo de empresa creada mediante un decreto en la era de Salinas de Gortari. No recuerdo si fue el 94, 93 el decreto. Es un modelo italiano, es un modelo que se trajeron de Italia. Una empresa integradora lo que hace es que integra muchos negocios, ¿no? O sea, es una empresa, una sociedad anónima, y que digamos que sus accionistas son muchos negocios chiquititos. Una empresa integradora italiana es Benetton. Benetton es una empresa integradora. Entonces, los dueños de Benetton son muchos negocios chiquitos. Uno hace botones, otro hace hilos, otro corta, otro cose, otro maquila la tela, otro hace... O sea, creo que el último dato que me dieron hace muchos años es que había 1,000 integrados en Benetton. Entonces trajeron ese modelo a México. La ventaja que tenía cuando lo abrieron es que estaba en el régimen simplificado, aquel régimen simplificado viejito, que prácticamente no se pagaba el impuesto más que cuando se le pagaba a los dueños mediante dividendos. Entonces, pero la empresa integradora tiene dos ventajas. Una ventaja es que puede facturar por cuenta puede facturar y comprar por cuenta de sus integrados. O sea, uno de mis integrados es el Patito SADCB y vende patitos de hule. Entonces yo integradora, facturo los patitos de hule, ¿sí? Yo los facturo, yo los cobro, ya mi integrado, ¿sí? Nada más mediante un estado de cuenta, ¿verdad? Yo le digo cuánto facturé, cuánto le pago, cuánto no le pago. O si yo compro por cuenta de él, compro hule para hacer patitos de hule, entonces yo lo compro, me facturan a mí como integradora y yo a mi integrado con un papel en blanco, sin CFDI, con un papel en blanco yo le digo, mira, aquí te compré esto, y él deduce. Él deduce en ese momento. ¿Cuál es la siguiente ventaja? Esa es una, administrativamente es muy buena. Pero la siguiente ventaja es que la empresa integradora tiene un mandato, un contrato de mandato. Y el contrato de mandato dice, o una de sus características es que se establecen las fechas en que hacemos cuentas. Yo le doy un mandato a una persona para cobrar o para lo que sea, y entonces yo le doy un mandato para facturar y para que cobre, y yo le digo, ¿sabes qué? Vamos a hacer cuentas 3 veces al año. Y entonces 3 veces al año él me dice, oye, hacemos cuentas, esto es lo que facturé por ti, esto es lo que... todo el rollo, ¿no? Entonces, ¿cómo se usa la empresa integradora? Pues nada más pateamos los momentos de acumulación. Es decir, yo le puedo decir a la empresa integradora, oye, yo factúrame todo este año, ¿no? Y cobra todo este año todo lo que yo te doy. Y te voy a pedir un favor, hacemos cuentas en julio y en enero. Entonces, todo lo que facturo, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, lo acumulo hasta el siguiente año y lo bateo hasta el siguiente año. Y nada más voy acumulando la mitad del año. Entonces, yo bateo al siguiente año todo lo que vendí en esos meses. O sea, yo paso ingresos de un año a otro. Y obviamente esto no causa actualización y recargo ni nada. Alguien con justa razón me dice, oye, bueno, y si factura y luego, ¿cómo te da la lana? Pues para darte la lana. Porque resulta que la empresa integradora puede hacer operaciones de crédito. Entonces yo le puedo decir a la empresa integradora, oye, empresa integradora, ¿pero qué crees? Hacemos cuentas hasta enero, pero necesito que me prestes dinero para operar. Entonces, y cuando hagamos cuentas, te lo pago. Entonces hasta le ponemos
un interés, la empresa integradora me presta, hacemos cuentas en enero, acumulo mi dinero en enero, ¿verdad? Yo acumulo mi dinero en enero y ella me paga, ¿verdad? Y con eso le pago más un pequeño interés, yo le pago. Y entonces lo que hago es pateo ingresos de un año a otro. Eso es en realidad lo que se puede hacer. ¿Okay? Los reembolsos de capital, que ahora, bueno, ya también deben de tener razón de negocios, van a empezar a, o sea, ¿por qué hiciste el reembolso? Porque hay aportaciones, por tal. Pero hay que voltear a ver, no sabemos cuánto dinero hay ahí para los socios, por lo menos fiscalmente hablando, como reembolso de capital. A veces las empresas no saben los beneficios fiscales que tienen ahí arrumbados. Yo les digo arrumbados porque los tienen en el cuarto de los trebejos, ¿no? Costo fiscal de acciones, cufines atrasadas, pérdidas fiscales no reconocidas, saldos a favor, cuenta de capital de aportación o aportaciones que no han regularizado, que podrían significar reembolsos de capital futuros. Y recuerden que el reembolso de capital es un ingreso no objeto, pero si no eres especialista en esto, entenderás que es un ingreso que no paga impuestos. ¿Okay? No es exento, simplemente no paga impuestos. Entonces, una de las cosas que yo les recomiendo a las empresas es hagan un análisis y busquen en años anteriores pérdidas fiscales, costo fiscal de acciones, cufines arrumbadas, capital, aportaciones de capital no regularizadas, saldos a favor que se han quedado allí arrumbados. Y no necesariamente tienen que pedir los saldos a favor, ¿verdad? Saldos a favor de ISR. O de IVA, ¿verdad? Se pueden compensar, ya no hay compensación universal, ya lo sé, pero impuesto contra impuesto se puede compensar, entonces eso hay que buscarlo y hay que hacerlo. Un cliente de este año llegó a nuestro despacho, quería hacer quería pedir una disminución de pagos provisionales. Le dijimos con mucho gusto, nosotros la solicitamos, le pedimos todo lo que se requiere. Es un drama, la reducción de pagos provisionales es un drama, pero bueno, a ver, danos. Pero a la hora que le hacemos, nos metemos un poco a la contabilidad, a sus temas fiscales, a las declaraciones y todo esto. Nos damos cuenta que tiene saldos a favor de ISR de allá atrás. O sea, traía saldos a favor que no se los venían arrastrando, pero bastante, ¿eh? Bueno, pues con eso pagó todos los pagos provisionales de este año, los va a pagar. Y todavía, obviamente, va a acreditar ese saldo a favor contra el anual de este año. Que si hacemos con lo que le propuse, este año tampoco va a pagar impuestos y va a tener un saldo a favor para los pagos provisionales del siguiente año, y ahí vamos. Así vamos a ir. Entonces, de veras hay que buscar eso, pero buscar los reembolsos de capital, el capital social de las empresas, porque allí hay dinero. Allí hay mucho dinero, ¿eh? A veces no se imagina. Todas esas cuentas de acreedores, que a veces le deben a socios, ahí están muertas, capitalícenlas, ¿verdad? Y no necesariamente tiene que crecer el capital social, ¿eh? Hagan aportaciones, crezcan el capital chiquitito y el resto háganlo como prima. También involucra para la cuenta de capital de aportación. Perdón, aquí me salté el fideicomiso educativo. Perdón. Por eso vi allá rentas en fideicomiso y el artículo 90, fracción 4, es que a mí me dicen a veces algunos empresarios, oye, es que pago un dineral de rentas, pero no son son deducibles
en mis deducciones personales, pero hasta me río de la deducción, ¿no? Creo que son 20,000 pesos anuales. Y a veces 20,000 pesos es la mitad de una colegiatura, de algunas escuelas y de algunos clientes. Las escuelas que pagan son de ese nivel, ¿no? Entonces, y me dicen, ¿cómo hago deducible la colegiatura de mis hijos? Bueno, el artículo 90, fracción 4, dice que si yo tengo bienes en fideicomiso, algunos bienes en fideicomiso, que se dan en arrendamiento o que reciben ingresos, y esos bienes se destina los ingresos para pagar educación, dice literalmente, dice, en tanto dichos rendimientos únicamente se destinen a fines científicos, políticos o religiosos, o a establecimientos de enseñanza y a las instituciones de asistencia o beneficios señalados de esta ley, o a financiar la educación hasta nivel de licenciatura de sus descendientes en línea recta, siempre que los estudios cuenten con reconocimiento y validez oficial. O sea, si yo destino eso para pagar mis colegiaturas, dice que ese ingreso es exento para mí. O sea, yo pongo en fideicomiso y él es otra cosa. Llego a veces a las empresas y le pregunto, oye, ¿y la oficina de quién es? No es mía. Y aquí sí, pero ¿está a nombre de la empresa o tuya? No, está a nombre mío personal. ¿Y le cobra renta? No. O sí, pero emito un recibo de arrendamiento, lo cobro, deducción ciega y todo el rollo, ¿no? Entonces les digo, bueno, esta propiedad ponla en fideicomiso. ¿Okay? Ponle en un fideicomiso y las rentas, tú le vas a cobrar rentas a tu empresa, el fideicomiso va a recibir esas rentas y con esas rentas va a pagar las colegiaturas de tus hijos. Bueno, esas rentas son exentas para ti y las estás deduciendo al 100% en tu negocio. Esa es una manera de que las rentas, de que las colegiaturas de los hijos salgan del negocio al 100%, 100%. Un empresario me dijo, oye, pero yo no tengo propiedad así en este... Ahora, también puede ser que yo tenga una casa, bodegas rentadas, entonces veo más o menos cuál tiene una renta para pagar la colegiatura o la mayoría de la colegiatura, entonces la pongo en fideicomiso, el fideicomiso la renta, recibe, y entonces va directo a las colegiaturas y ya no es un ingreso que me grave a mí. Ya no es un ingreso que me grave a mí. Entonces, por lo menos estoy deduciendo a nivel personal las colegiaturas de los hijos. Puede ser hijos o nietos, son descendientes en línea recta hacia abajo. Algún empresario me dijo, oye, pero yo no tengo propiedades. Le dije, no te preocupes. ¿Tienes intangibles? Otra vez vamos a los intangibles. ¿Tienes intangibles? Marcas, patentes, derechos de autor. No, tampoco. Bueno, nos metimos a ver, por supuesto que había intangibles. Todas las empresas tienen intangibles. Todas las empresas tienen intangibles. Nada más que a veces la riegan. La empresa se llama Juanito Pérez S.A. La marca es Juanito Pérez S.A. El eslogan es compre con Juanito Pérez. Eso es un error garrafal. Que la empresa se llame igual que la marca sea igual que el eslogan. Siempre les digo, la empresa que se llame como sea, eso no importa. Lo importante es la marca. Pero bueno, ese es un consejo que les doy. Entonces, le dije, vimos que tenía por ahí una marca, que tenía algunas cosas. Obviamente los pusimos a su nombre. Hicimos un contrato, pusimos esa marca y esos intangibles en fideicomiso. Hicimos un contrato para usarlas entre él y la empresa. Se sacaba dinero de la empresa por el uso de la marca, por el uso del eslogan, por el uso de algunos intangibles, y ese dinero se iba para el pago de la colegiatura de los hijos. Entonces, es una manera, son bienes, no necesariamente bienes inmuebles, son bienes los que se pueden poner en fideicomiso. Las rentas en fideicomiso.
El objetivo en el arrendamiento es fideicomiso o asociación en participación. Las rentas, más bien, las personas físicas tienen la particularidad que entre más dividimos el ingreso, las tasas bajan. ¿Okay? No es lo mismo que yo cobre una renta, por ejemplo, de 100,000 pesos, a que la cobremos entre mi esposa y yo, 50 ella y 50 yo, o que la cobremos entre tres, mi hija, mi esposa y yo, ¿no? Entonces 33, 33 y 33. Nada más que seguramente el que me renta no quiere 3 recibos. ¿Sí? Uno de mi esposa, no es factible. Además, el dueño en todo caso es o mi esposa o soy yo, y meter a mi hija, hacer la copropiedad es un tema, es un ¿verdad? A veces tampoco se recomienda mucho la copropiedad, es un tema muy, muy específico. Pero sí podemos poner ¿cómo se llama? El bien inmueble en fideicomiso con 3 fideicomisarios o 3 beneficiarios. Y entonces pongo el inmueble en fideicomiso y pongo como fideicomisarios a mi hija, a mi esposa y a mí. Y entonces el ingreso se divide entre 3. Y obviamente hay deducción ciega, por supuesto que hay deducción ciega, y luego nos llega a nosotros cada uno esa renta dividida entre 3. Y obviamente yo digo, con permiso, todo es mío, como debe de ser. No, el tema es simplemente dividir ese ingreso entre 3 personas, o entre 4, o entre 5, y entonces las rentas bajan. Tengo un cliente que renta toda una propiedad grandísima, ¿verdad? Cada mes son, creo, 450,000 pesos, pero termina dividiéndose entre 6 personas. Él, su esposa y 4 hijos. Termina dividiéndose. Y entonces, esos 400,000 terminan en 90, menos deducción ciega, pues de una tasa del 35 termina bajando, creo que una tasa del 20%. Y entonces nos estamos ahorrando dinero. ¿Okay? Y también lo podemos hacer cuando le queremos rentar a la empresa, la oficina, la bodega, el edificio. Lo ponemos en fideicomiso, ponemos 3 o 4 fideicomisarios que le rentan a la empresa, que lo paga y que además le paga a estas 3 personas las rentas de esto. La cooperativa y sus federaciones. Este es un tema que a mucha gente le hace bulla porque al principio de los 2000 había muchas cooperativas y mucha gente hizo muchas cochinadas con las cooperativas. Las persiguieron a morir, ¿verdad? Prácticamente si tenías una cooperativa te llegaba el SAT y era un relajo porque hicieron sinceramente muchas porquerías, pero las cooperativas son una maravilla. Y a partir de este sexenio, este gobierno le ha estado dando mucho impulso a las cooperativas. En octubre, no sé si 2019, hubo una reforma a la Ley de Sociedades Cooperativas. Y ya ha estado y están empujando por más beneficios a las sociedades cooperativas. ¿Okay? Ya hay una resolución, porque antes las cooperativas, había muchas actividades que no podían hacer. O producían, ¿verdad? O producían bienes o servicios, ¿no? Y entonces, excepto las cooperativas de crédito, que las sacaron a su propia ley, pero las cooperativas de la ley general producían bienes o servicios, o eran de consumo, bienes y servicios. Entonces, por ejemplo, comercializar cosas no era factible en una cooperativa, pero ya hay criterios que dicen, ¿sí?, que la cooperativa produce, ¿verdad? Como dice, produce bienes y servicios. Entonces alguien se fue a pelear y dijo, no, espérame, es que mi cooperativa produce riqueza. Porque le dijeron, no, es que tu cooperativa no puede comerciar. No, pero produce riqueza. Y entonces ya ganó el caso. Ya hay un criterio de que producir riqueza es producir bienes.
Entonces las cooperativas cada vez se están ampliando. El gobierno está empujando mucho el movimiento cooperativista, porque obviamente es un gobierno de tendencia de izquierda y está empujando mucho el cooperativismo. La gran ventaja de las cooperativas es que tienen dos temas muy importantes. Las cooperativas deducen compras, como ahora el reciclo, pero estas desde hace mucho deducían compras. Y ese sí no tiene límite, puede ser 35, 40, 100, 200, 300 millones. Les digo, a veces este tema lo hacíamos, ¿verdad? Aunque a veces el SAT se nos ponía medio bravo, de compraventa de materiales. Pero a veces poníamos ahí en medio un proceso para que fuera como una producción. Pero bueno, entonces se hacen las controladoras de inventario de una empresa. ¿Ok? Y entonces le venden exactamente lo que la empresa vende. ¿Ok? ¿Dónde se quedaba la utilidad? En la cooperativa. O sea, la cooperativa vendía barato, compraba barato, vendía caro, ¿sí? Vendía caro, y la empresa le dejaba una utilidad muy chiquita, y la utilidad se quedaba aquí en la cooperativa. Ahora, ¿cuál es la ventaja de eso? Que la cooperativa puede diferir su impuesto hasta por 2 años. ¿Sí? O sea, el impuesto no lo pago hoy, lo pago dentro de 2 años. Y ahí se puede diferir esa utilidad dentro de 2 años. Les damos las gracias por estar con nosotros. Espero que hayan tenido valor en lo que les dijimos hoy. Si te identificaste con este tema, agenda una llamada con nosotros en el botón de abajo, donde te apartaremos un lugar en nuestro calendario para atenderte, ya sea vía Zoom o vía telefónica. Gracias.